Esa cosa pasó frente al espejo durante un sólido segundo y medio, lo vi completamente, parecía un hombre pero al mismo tiempo no lo era. ¿Cuál es tu historia de fantasmas? Voy a empezar el relato de las cosas raras y fantasmagóricas que han pasado en mi casa hasta ahora con una petición. Por favor, no intenten advertirme de peligros ni darme sugerencias para deshacerme de mi fantasma. No creo realmente en este tipo de cosas, me encantaría creer, pero no lo hago. Si mi fantasma es real, tengo la intención de quedármelo, es un pequeño contacto con un mundo en el que me encantaría creer que es real. Si las cosas se ponen realmente mal, puede que busque consejo, pero hasta ahora solo son unas cuantas historias y pensé que a lo mejor les podrían hacer gracia. Así que aquí vamos. Me mudé a un apartamento antiguo y espacioso el año pasado. Vivo allí con mi novia y mis 2 hijos, de 7 y 1 año, que comparten habitación. Así que una noche, estoy metiendo al mayor en la cama y él decide que necesita ir al baño, como suelen hacer los niños que intentan posponer la hora de acostarse. Así que me escondo debajo de sus sábanas para jugarle una broma. Lo oigo entrar en la habitación. Se sienta a los pies de su cama, puedo sentir la presión en el colchón. No dice nada, no pregunta nada sobre por qué estoy todo cubierto. Eso me pareció raro. Bueno, digo, y él no está ahí. Vuelve del baño 2 minutos después, pero estoy demasiado asustado para hacerle, Unos días después, le cuento esta historia a mi mujer, y ella me dice que también tuvo una experiencia extraña en su dormitorio. El bebé ya estaba dormido, y ella estaba negociando el sueño con el mayor. De repente, oye pasos y ve la sombra del bebé corriendo hacia el salón. Se levanta para seguirlo y luego se da cuenta de que el bebé sigue en su cama, profundamente dormido. Unos 2 meses después, una de esas noches en las que el bebé gana y se queda en nuestra habitación. Alrededor de las 4 de la mañana, el niño de 7 años también entra en nuestra habitación. Le preguntamos qué le pasa y él dice que el bebé, que ha estado durmiendo profundamente toda la noche, ha estado llorando toda la noche y no puede dormir. Le dejamos dormir en nuestra habitación y no decimos nada sobre que el bebé no esté en su habitación. Y la última historia, mi novia perdió a su madre hace mucho tiempo. Sin embargo, sigue estando muy unida a ella, lleva una foto suya a todas partes. En el Día de los Muertos, decidió poner un pequeño altar a su madre en nuestro salón. Puso una foto de ella, encendió una vela y ofreció una manzana. Ahora bien, no somos mexicanos, así que hizo lo que vio en las películas, pero hay un detalle que no sabía, y nos lo dijeron después. Los mexicanos encienden velas especiales que humean pero no hacen llama para estas ocasiones, el humo guía los espíritus de los seres queridos, pero el fuego puede atraer la atención no deseada. Todo el altar salió volando de su sitio, una cosa a la vez. Primero la manzana, luego la foto y luego la vela, como si algo las estuviera tirando, 1 segundo o 2 entre cada lanzamiento, así que no es que algo perdiera el equilibrio y todo se cayera. Mi hijo se comió la manzana después, así que sé que si alguna vez está en una película de terror, es el primero en morir. Como se indica en la historia, no soy mexicano, así que no sé nada sobre el Día de los Muertos. Lo que escribo aquí sobre él es lo que me han contado, pero no sé lo preciso que es, y si algo de esto está mal, pido disculpas por ello, no pretendo ofender a nadie. Estas cosas pasaron el año pasado y no se ha vuelto a presenciar ninguna otra actividad. Tenía alrededor de 10 años y vivía en San Antonio. Volví al apartamento primero después de la escuela. Alrededor de 5 minutos de estar solo en el lugar, vi en el reflejo de un espejo a un hombre mayor con smoking en la cocina. Me volví loco y corrí a mi habitación y agarré un bate. Esperé unos 10 minutos antes de salir. Cerré la puerta con llave cuando llegué a casa y nunca escuché que la puerta se abriera para que alguien saliera. No se lo conté a nadie. Después de 6 años. Estaba viendo Cazadores de Fantasmas con mi familia y mi madre me preguntó si recordaba al viejo con smoking. ¡Qué cosas más locas! Esta es la historia de mi papá, no la mía. A principios de la década de 1980, estaba trabajando en un trabajo de verano en el Parque Nacional de Yellowstone. Un día, él y su amigo Mark hicieron una excursión hasta la cima de una de las montañas. Montaron su tienda de campaña dentro de un pozo indio, un agujero hecho por el hombre excavado por los nativos americanos hace cientos de años. Los pozos indios se usaban como escondites de caza o como lugares donde los jóvenes guerreros iban a realizar su búsqueda de visión.
A altas horas de la noche, mi papá se despierta y tiene que ir al baño. Se arrastró fuera de la tienda, fuera del pozo, y se fue caminando a una distancia respetable de la tienda. De repente, sintió una mano en su hombro que lo jalaba hacia atrás. Mi papá gritó: «Hey Mark, ¿qué estás haciendo?». Se da la vuelta, enciende su linterna y no hay nadie allí. Brilla la luz a sus pies y descubre que sus siguientes pasos lo habrían llevado directamente sobre un acantilado. Hizo sus necesidades y regresó apresuradamente a la tienda. A la mañana siguiente, los dos amigos se están despertando y su amigo le dice: «Sé que esto suena loco, pero me desperté en medio de la noche y te juro que había un indio parado afuera de nuestra tienda. Pase lo que pase realmente esa noche, mi papá está vivo, conoció a mi mamá en Yellowstone y aquí estoy yo escribiéndote esta historia hoy». Me quedé en la casa de mi abuela, donde mi padre pasó mucho tiempo de niño. Mi padre nos llevó allí de una sola vez y estaba comprensiblemente cansado después de un viaje de 17 horas. Todos empezamos a acostarnos y mi padre nos preguntó cómo estábamos antes de irse a dormir él mismo. Mientras hablaba, se detuvo y nos dijo que cubriéramos un espejo grande o tendremos pesadillas. Ahora bien, las pesadillas de un espejo, de todas las cosas, me parecían un poco divertidas, pero mis hermanos, que también dormían en la misma habitación, me pidieron que lo cubriera. Lo hice. Le pregunté a mi padre sobre eso antes de que se fuera y me dijo que los fantasmas lo usan como entrada. Una semana después, se lo mencioné a mi abuela y ella se burló diciendo: «Oh, esta casa no está embrujada». Yo estuve de acuerdo, pero le dije que la razón por la que se lo mencionaba era porque mi padre me había dicho que cubriera un espejo. Mi abuela entonces cambió su expresión y dijo: «Ah, ¿el espejo?». Al parecer, ese espejo venía de su abuela. Trabajaba como enfermera y acogía a aquellos que iban a morir, pero no podían pagar la atención en sus últimos días. Así que convirtió su casa en un hospicio. Los que se quedaban en la habitación con el espejo, veían cosas. Una encantadora anciana vio y escuchó a una joven entrar en su habitación y tocar un arpa. Estaba agradecida por las hermosas canciones, pero no se conocía a ninguna persona ni se sabía que se poseyera o se escuchara un arpa en otro lugar. Un niño pequeño encontró a un niño mayor que jugaba con él y realmente conocía sus juegos. Por último, una mujer terrible que se negaba a usar el baño y defecó en una olla de cocina, luego la escondió debajo de la cama y además discutía y reñía con todos a diario. Esa mujer vio, y estas son sus palabras: «El diablo que le escupió fuego». La policía fue llamada y ella intentó acusar a la enfermera de intentar matarla con el diablo. También obtuve historias de mi madre viendo a la misma joven que tocaba el arpa, sin su arpa esa vez, y mi abuelo viendo al diablo. Mi abuelo lo describió como un hombre rojo con cuernos que era demasiado alto para la habitación en la que estaba, por lo que, todavía de pie, inclinó el cuello hacia abajo para caber. La miró fijamente y simplemente preguntó, lentamente: «¿Por qué estás aquí?». Mantuve ese espejo cubierto. Cuando estaba en quinto grado, una vez olvidé poner mi uniforme escolar en la cesta de la ropa sucia, así que al día siguiente lo necesitaba para la escuela y estaba sucio. Fui a desayunar en pijama mientras pensaba cómo decirle a mi madre que no tenía el uniforme limpio. Cuando volví a mi habitación, había una mujer que nunca había visto antes, de unos 40 años, vestido marrón, pelo oscuro, planchando mi uniforme. Parpadeé y ella se había ido. Habría asumido que había alucinado todo, pero mi uniforme estaba allí, limpio, seco, planchado y listo para usar. Y no podía haberlo planchado nadie más porque mis padres desayunaron conmigo y mi hermana era un bebé. Desde que tenía unos 12 y 17 años, viví en lo que creo que era una casa encantada. Nunca he tenido experiencias como las que tuve en esa casa desde que me mudé. Unos recuerdos específicos me vienen a la mente. Una vez estaba colgando la ropa en mi armario. Escuché a alguien susurrar mi nombre en mi oído, claro como el día. Nunca había salido corriendo de una habitación tan rápido. Otra vez, mi hermana y yo teníamos amigos en casa y decidimos usar una grabadora para hacer preguntas a los fantasmas como hacen en esos programas paranormales. Reprodujimos la cinta sin esperar escuchar nada y pudimos oír una voz muy suave que decía: «Estoy en el armario». Estábamos sentados cerca de un pequeño armario en el sótano. Mis padres finalmente decidieron vender la casa. Nos mudamos a un lugar nuevo antes de vender esta casa. Mi hermana pasó por la casa después de que hubiera habido un par de visitas para apagar las luces de la casa. Fue a apagar las luces del sótano, que tenía varios interruptores de luz.
Uno estaba en el extremo opuesto del sótano, lejos de las escaleras. Apagó la luz y jura que escuchó fuertes pisadas de alguien corriendo hacia ella. Salió corriendo de la casa sin apagar el resto de las luces y cerró la puerta con llave. Esa fue la última vez que cualquiera de nosotros volvió hasta que estuvimos en el vecindario y los nuevos propietarios nos ofrecieron mostrarnos las renovaciones que hicieron. No pasó nada entonces, pero sí nos preguntaron si queríamos cuidar a sus hijos. Declinamos cortésmente. Tengo experiencia similar para mí en el sentido de que mi casa de la infancia estaba muy embrujada, pero después de mudarme de ese lugar, prácticamente no he tenido experiencias paranormales en absoluto, ninguna en al menos 15 años. Algunas de las cosas que sucedieron en esa casa. Fantasma de un anciano caminando por el pasillo, fue visto por al menos 5 personas, incluyéndome a mí, a lo largo de los años. Fantasma de un bebé llorando en una habitación, escuchado por muchos, pero nunca visto. Mujer angustiada en camisón sosteniendo un bebé llorando en la parte superior de la escalera, vista por uno de los amigos de mis hermanos. Sombra de una mujer en camisón pasando rápidamente por la escalera. Fantasma de una mujer en camisón en el jardín a primeras horas de la mañana. Luces extrañas en el sótano. Me empujaron por las escaleras del sótano sin que nadie me empujara. El susurro y el roce de las prendas y el sonido de los pasos mientras alguien deambulaba por la casa por la noche, escuchado por muchos hasta el día de hoy, incluida la novia de mi hermano, que desde entonces se ha negado a pasar una noche en la casa de nuevo. Sensación general de miedo y terror inexplicables a veces al entrar en algunas habitaciones. Los perros aparentemente viendo fantasmas y molestándose mucho con ellos, gruñendo, ladrando y luego temblando. Olores inexplicables, la habitación se inundó repentinamente con el aroma de un perfume fuerte que luego desapareció sin dejar rastro. Sillas y otros muebles a veces se movían por la noche. El sonido de un coche que se detiene dramáticamente en el camino de grava por la noche, solo para que no se vea ningún coche. Una vez, mi niñera, una estricta señora alemana, estaba de pie junto a la ventana de mi habitación cuando sucedió y miró a través de las cortinas para ver quién era y la vi congelarse. Cuando le pregunté qué había visto, me volvió la cara y se veía totalmente aterrorizada, blanca como una sábana, y se negó a decirme lo que había visto. Una vez yo estaba junto a la ventana cuando sucedió y vi lo que juro que era el coche de mi padre aparcado allí en el camino de entrada, pero mi padre había muerto hacía muchos años y no había nadie en el coche y cuando me alejé de la ventana por un momento y miré hacia atrás, el coche había desaparecido. Vi algún tipo de entidad en un campo por la noche que asustó completamente a los perros, 2 perros guardianes que estaba paseando. La criatura nos seguía y no nos tenía miedo y tenía ojos como nada que hubiera visto antes. Me pregunté si había visto un gato grande escapado como un pantera, pero no tenía ni idea, ciertamente aterrorizó a los perros. Vivo en Inglaterra y meses después mi hermano fue acosado por el mismo animal a lo largo del mismo tramo de vías por la noche y tuvo que correr de vuelta a casa. Además, mientras que la actividad paranormal en la casa a veces pasaba por periodos muy tranquilos, si se alteraba algo de la estructura o la apariencia de la casa, molestaba mucho a los fantasmas y hacía que la actividad paranormal se disparara. La peor vez fue cuando mi madre quiso hacer una serie de trabajos de ampliación en la casa, muchos golpes en las paredes. Encontramos algunas cosas bastante espeluznantes, muchas cosas antiguas de brujería supersticiosa, como los restos de gatos sacrificados en paredes y chimeneas tapiadas, zapatos dejados enterrados bajo los marcos de las puertas, aparentemente para evitar que el mal se establezca en una casa, marcas de carpintería pagana y barra diagonal cristianas. Economías muy agrícolas incluso a principios del siglo XX, prácticamente ninguna contaminación lumínica por la noche, muchas personas viviendo solas o en familias pequeñas en granjas aisladas. La actividad paranormal me asustó mucho, pero mi madre fue en su mayor parte bastante valiente frente a ella, su política era en gran medida simplemente ignorarla. Me enseñaron algunos cánticos para decirles a los fantasmas que se calmaran si las cosas se ponían feas. Pero de vez en cuando las cosas se ponían muy mal en la casa, así que se llamaba al vicario local para que realizara un exorcismo. El vicario llevaba una vestimenta especial y traía aprendices con él, muchas oraciones especiales, agitando agua bendita e incienso, etc. Pero mientras que los exorcismos siempre ponían fin a la actividad paranormal, solo funcionaba como una solución temporal, lo máximo que hizo fue detenerla durante unos 3 años. Esta es la historia de mi madre, pero ella está completamente cuerda y yo le creo. Mis padres fueron a Carolina del Sur para una boda. Se alojaron en una antigua plantación de cama y desayuno.
Ella estaba durmiendo cuando se despertó de repente. Tenía su teléfono móvil enchufado a la pared y estaba en su mesita de noche. Había una notificación en el teléfono, así que estaba parpadeando. El fantasma femenino estaba vestido con un vestido formal antiguo y estaba fijado en la luz parpadeante del teléfono y caminaba hacia él. Mi madre dijo: está bien, es solo un teléfono. El fantasma se giró y hizo contacto visual con mi madre, luego desapareció. Solía vender sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en Michigan durante la universidad. Había un tipo mayor genial que llamó para pedir un nuevo horno de alta eficiencia para su casa histórica cerca de allí. Mientras estaba preparando la cotización, empezamos a hablar sobre la casa y su historia. Me contó que formaba parte del ferrocarril subterráneo y que tenía un túnel que conducía hasta la estación de tren, a solo 500 yardas de distancia. Para ser honesto, estaba más concentrado en la venta que en todos los detalles que estaba contando sobre la casa. Pero algo que me llamó la atención fue lo que dijo sobre las personas que vivían con él. Me habló de algunas, pero la que más me llamó la atención fue que dijo que había una mujer que estaba tan fascinada con la electricidad que encendía luces al azar en momentos aleatorios. Mientras imprimía la cotización y le explicaba los detalles y las opciones de pago, la luz detrás de mí se encendió. Luego la de enfrente. Luego la de la cocina. Luego la del pasillo. Simplemente me quedé callado y me hundí un poco en el asiento. Entonces el viejo levantó la voz y dijo algo como: bueno, ya es suficiente por hoy, cariño. Podemos hacerlo de nuevo mañana. Hasta el día de hoy, no sé si el viejo solo se estaba divirtiendo conmigo o si era real. Cerré la venta y el equipo de instalación dijo que no había nada demasiado extraño o fuera de lo común con su electricidad. Hace años, 2 amigos y yo acampamos en otoño en una pequeña tienda de campaña, escalonados con 2 de nuestras cabezas en un lado y una en el otro. Era una noche silenciosa y tranquila con niebla desarrollándose en los húmedos bosques. Lo que suena como una voz amortiguada en un teléfono celular comienza a salir del centro de la tienda de campaña entre todas nuestras cabezas. Escuché a alguien seguir preguntando: hola. ¿Puedes oírme? Hola. Mi amigo pregunta: ¿estás escuchando eso? De inmediato, todos nos sentamos y comenzamos a revolver en la tienda buscando el teléfono. No hay ningún teléfono en la tienda. Miro a mi amigo en el otro lado de la tienda y le pregunto qué escuchó. Sonaba como si alguien dijera: hola. ¿Puedes oírme? Todos estamos de acuerdo en que esto es lo que escuchamos y que el sonido venía del otro lado de la tienda. Una vez, cuando era pequeño, estaba acostado en la cama con la oreja derecha enterrada en la almohada. De repente, me desperté sobresaltado por un rugido que sonaba como si fuera directamente a mi oído derecho. Me desperté sobresaltado y confundido y comencé a escanear mi habitación buscando algo, ya que mi mente estaba casi en modo de pánico. Cuando miré a mi derecha, vi a este niño pequeño de pie a mi lado. Estaba brillando de azul, pero eso no fue lo primero que noté de él en realidad. Parecía triste y recuerdo sentir pena por él. Después de un minuto, intenté acercarme a él e incluso murmuré un débil hola, pero al hacerlo, desapareció. Unos días después, le conté esta historia a mi madre, quien luego me informó que las personas que habían sido dueñas de la casa antes que nosotros tenían un hijo que murió cuando tenía 5 años en un accidente de coche. Sin embargo, no fue cerca de la casa. También debo señalar ahora que nuestra casa fue renovada desde que nos mudamos y se agregó un segundo piso. Mi teoría actual es que el niño finalmente encontró el camino de regreso a casa y se dio cuenta de que su antigua casa había desaparecido. Vino a mí porque yo era el nuevo niño de la casa. Solía trabajar en un museo que antes era una prisión funcional. Durante mis más de 8 años trabajando allí, he sido empujado, abofeteado, mordido, arrastrado y golpeado por entidades invisibles. Siempre tenía problemas cuando iba a cerrar ciertos edificios por la noche porque nunca se sabía qué se podía encontrar al doblar una esquina. Una vez entré en la celda para apagar las luces, rodeé la puerta para ver una aparición de cuerpo entero de pie allí con el uniforme de un preso. Un segundo después, se desvaneció en el aire. Había un preso bastante notorio que estuvo involucrado en uno de los motines y su espíritu me seguía por los terrenos. Una noche, estaba con un grupo paranormal y fuimos a una zona que no dejamos que el público visite porque está en mal estado, y nos gritaron que nos fuéramos y algo me gruñó. No era raro que yo, o uno de mis compañeros de trabajo,
tuviéramos personas sombras siguiéndonos, e incluso algunos visitantes pobres eran perseguidos fuera de ciertos edificios como máxima seguridad por tales entidades. Tengo docenas de historias sobre ese lugar. Siempre que me enfermo, tengo la misma pesadilla una y otra vez. Mi habitación tiene una cama con un marco de metal y soy una persona muy desordenada. De todos modos, cuando tengo un resfriado o la gripe, tengo el mismo sueño de una mujer aterradora que parece tener unos 30 años con el pelo negro muy enredado, piel cubierta de hongos y ojos plateados brillantes sentada en el marco de mi cama. No puedo moverme y ella solo está sentada y me está mirando durante horas. Nunca se mueve, solo se queda ahí sentada. Luego, hacia el final, se convierte en mí y estoy mirando hacia abajo a mí mismo. Bueno, una vez estaba extremadamente enfermo y todo lo que realmente podía hacer era dormir. Entonces, una de las veces que me fui a dormir, me desperté en el sueño o en la vida real, realmente no lo sé, y una gárgola estaba sentada en mi pecho sujetándome para que solo pudiera usar mis ojos para mirar alrededor. Me vi obligado a mirar mi armario, que estaba muy desordenado cuando me fui a dormir y estaba exactamente como lo dejé, los calcetines en el suelo estaban exactamente donde los dejé. La única diferencia era que había una cosa demoníaca de 7 pies de altura en mi armario con ojos amarillos, grandes garras, alas rojas con púas y una cabeza de dragón. Se acercó cada vez más a mí hasta que me desperté gritando. Le conté esto a mi papá días después y dijo que había tenido el mismo sueño hace años. Era espeluznante porque ambos describimos al demonio de la misma manera y mi madre confirmó que así era exactamente como lo describió hace años. La única diferencia era que en su sueño el demonio intentó arrastrarlo bajo tierra. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 8 meses. Cuando empecé a hablar, les decía a todos que veía a papá. Mi madre incluso me encontró hablando con mi papá en la cuna. Lo extraño es que mi madre nunca me enseñó la palabra papá, ya que no la necesitaría. Para hacer las cosas más extrañas, cuando tenía 4 años, bajé las escaleras y le dije a mi madre que papá me había venido a visitar. Le dije que venía a buscar a la abuela y se la llevaría. Ni siquiera una hora después, mi madre recibió una llamada diciendo que mi abuela había fallecido. Mi papá murió hace un mes de forma muy repentina. Somos indígenas, así que creemos en el mundo espiritual. Sucedieron cosas extrañas durante la semana de su funeral. Después de enterrar las cenizas de mi madre y las de él juntas, como ellos deseaban, vimos 3 arcoíris. Yo estaba 3 veces más lleno de alegría que él. Volvimos a casa de mis tíos para relajarnos. La puerta de su patio inferior se abrió de golpe. Todos nos miramos. Nos despertamos a la mañana siguiente y había caído nieve fresca. Era muy temprano y nadie habría estado caminando por ahí. Vimos 2 pares de huellas en la nieve en círculo. Esto es muy al norte, así que la gente no simplemente pasa por ahí. Lo que me alegró fue que eran 2 huellas. Mi papá perdió una pierna en 2013. Me alegré de saber que la había recuperado. Estaba en un viaje de campamento de invierno un par de años después de que mi madre muriera. Teníamos un campamento de invierno instalado, pero yo quería dormir afuera porque parecía aventurero y soy bueno para tomar malas decisiones. Una noche me desperté porque hacía demasiado frío para dormir a menos 20 grados y estaba acostado en mi bolsa temblando y pensando en mi madre, y las auroras boreales comenzaron. He visto las luces varias veces antes, pero nunca las había visto así. Iban de norte a sur en olas, directamente sobre mi cabeza, una tras otra, como olas golpeando una playa. Observé durante un minuto y luego pensé, wow, apuesto a que a todos los demás les encantaría ver esto, así que salí de mi bolsa y corrí a la tienda para despertar a la gente. Perdieron un poco de tiempo vistiéndose, encendiendo sus lámparas y todo eso, y volví a mi bolsa. Para cuando los demás estaban vestidos y afuera, las luces se habían desvanecido. Se quedaron de pie en el frío durante unos minutos esperando que las luces volvieran, pero tuvieron demasiado frío y volvieron a la cama. Inmediatamente después de que cerraran la cremallera de su tienda, las luces volvieron incluso más brillantes que antes. No soy religioso ni especialmente espiritual, pero mi madre era muy espiritual, y fue como una señal de la madre naturaleza o como quieras llamarla diciéndome que estaba bien, y que ella siempre estaba conmigo. Pasé por todo el ciclo de duelo en el espacio de 1 hora más o menos esa noche. Me cambió la vida por completo. No puedo explicarlo. Todavía se me ponen los ojos llorosos al pensar en ello. Era muy joven.
Supongo que tenía entre 8 y 10 años, pero es solo una estimación. Compartía habitación con mi hermano menor. Nuestra habitación era muy grande y por alguna razón pusimos nuestras literas justo en el medio de la habitación, con el lado de la cama mirando hacia la puerta. Yo tenía la litera de arriba. Cada mañana, nuestra madre entraba en nuestra habitación para despertarnos para ir al colegio. Era la peor sensación. Esta mañana, ya llevaba un rato despierto, simplemente tumbado en la cama. Todavía estaba oscuro afuera. Dependiendo de la época del año, que estuviera oscuro cuando nos levantábamos para ir al colegio podría haber sido normal. Así que estaba allí, tumbado en la cama, y la puerta de nuestra habitación se abrió. No hace falta mucho esfuerzo para dirigir la mirada hacia la puerta. Veo a una mujer con una especie de túnica blanca, que solo puedo suponer que es mi madre, aunque nunca recuerdo que ella llevara un atuendo así, de pie en la puerta. Da un paso hacia adentro, cierra la puerta detrás de ella y empieza a acercarse lentamente a nuestras camas. Se acerca tanto que ya no puedo verla, por el ángulo que tengo al estar en la litera de arriba. Supongo que va a empezar a despertar a mi hermano en cualquier momento, así que hago lo que hacen los niños, cierro los ojos y finjo estar dormido. Espero. Y espero. Y espero. Finalmente abro los ojos. La puerta sigue cerrada. Estoy súper confundido en este punto, así que me inclino sobre la barandilla para ver qué está haciendo. Y no había nadie allí. Me asusto y me cubro la cabeza con todas las mantas y me quedo allí durante lo que pareció bastante tiempo hasta que me dormí. No creo en los fantasmas. Estoy seguro de que hay una explicación completamente racional para esto. Tal vez era mi madre, y simplemente no la oí abrir y cerrar la puerta para irse de nuevo. Tal vez no había nadie allí y me imaginé todo. No lo sé. No es una historia de fantasma súper interesante, pero es todo lo que tengo. Es la única historia extraña de mi infancia que no puedo explicar hoy. Aquí hay una de mis experiencias que se ha quedado conmigo desde que era niño. Crecí en una casa que tenía este busto indio espeluznante de una cabeza y hombros y se veía tan estereotipado como puedas imaginar, pero algo era siniestro al respecto. Así que durante años, mi habitación estaba justo afuera de esto y juro que me observaba todo el tiempo. No era un truco de la luz, no era mi imaginación y era real. Una noche lo vi mirándome. Estaba entrando de las películas y mis padres estaban dormidos. Vi esta cosa mirándome, su frío bronce no tanto mirándome sino directamente a mi alma. Parpadeó y su boca se movió. Me congelé y no pude moverme y no pude gritar. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente a esta horrible estatua que me miraba hasta que mi cuerpo me permitió moverme. Nunca he sentido tanta malicia y maldad irradiar de nada en toda mi vida. Algunos años después, mis padres murieron y mi casa se vendió y nunca supe qué pasó con ese busto, pero me siento un poco más tranquilo sabiendo que, con suerte, fue destruido y se está pudriendo en algún vertedero. Esto me pasó cuando tenía 9 años en el 2010. Mi amigo del barrio encontró una tabla ouija entre las cosas de su hermano mientras éste estaba en la universidad. Me dijo qué era y me preguntó si quería jugar con él. Intentando impresionarlo, le dije que sí y fuimos a su habitación a probarla. No pasó nada y nos quedamos decepcionados. Más tarde esa semana, me llamó y me dijo que había buscado cómo usar la tabla correctamente y quería volver a intentarlo. Acepté porque estaba más seguro de que no pasaría nada. Así que agarramos un montón de velas aromáticas y las colocamos alrededor de la tabla, haciendo todo el ritual de la sesión espiritista. Le preguntamos a la tabla si había alguien ahí y, por supuesto, fue así. Pensamos que el otro estaba jugando, pero acordamos tomarlo en serio porque a mí realmente no me importaba si era una broma estúpida. Le preguntamos al fantasma cuál era su nombre y deletreó Oven. Mi amigo preguntó si era una persona y fue a no. Le preguntamos qué era y deletreó, demonio. Escuchamos un ruido en el garaje. Ten en cuenta que solo estábamos nosotros en la casa. Nos asustó mucho y salimos corriendo de la casa. Revisamos el garaje, no había nada. De todos modos, pasaron unas semanas y me contó que estaba teniendo experiencias paranormales. Siente que lo están observando cuando está abajo en la cocina y en el salón. Siente que alguien se sienta al final de su cama todas las noches. Cada vez que pasa por el garaje, siente que alguien le agarra la muñeca y la tira hacia el garaje. Siempre que iba a su casa, tenía la sensación de que alguien me estaba mirando desde el techo. Definitivamente era antinatural.
Luego llegó la parte más aterradora de todo. Estábamos en su casa jugando a soldados en su habitación mientras no había nadie más en casa cuando empezamos a oír fuertes pisadas abajo, excepto que lo que las hacía tenía pezuñas. Sonaba como si un caballo adulto estuviera caminando por abajo. Entonces escuchamos que alguien empezaba a reír y a toser al mismo tiempo. Mi amigo corrió y cerró de golpe la puerta y nos escondimos. Él se escondió debajo de su cama mientras yo me escondía en su armario. Entonces sonó como si alguien empezara a arañar su puerta con una gran garra, como las que tenían los raptores en su dedo gordo. Él empezó a llorar y yo estaba a punto de llorar. Mi amigo gritó, «Déjanos en paz, Owen. Nos estás asustando». Empezó a parar y luego lo escuchamos correr por las escaleras. Mi amigo se levantó, me sacó del armario y agarró la tabla ouija que estaba ahí conmigo. Corrió por las escaleras, arrancó la puerta de la pantalla de su chimenea de gas, tiró la cosa ahí, volvió a poner la pantalla y fue a encenderla. Cuando estaba a punto de encenderla, escuchamos un fuerte gemido desde el sótano, que estaba justo detrás de mi amigo. Encendió la chimenea y la tabla empezó a arder. Ese fue el final de eso y jugamos afuera porque él tenía demasiado miedo de volver a entrar a la casa hasta que sus padres llegaran a casa. Sus padres llegaron a casa y vieron que había quemado la tabla ouija de su hermano. Lo castigaron y tiraron la tabla quemada. Ese fue el final de las experiencias paranormales en la casa de mi amigo. Y por eso nunca volveré a participar en uno de esos juegos. Mi madre es una ávida compradora en subastas. Así que fue a su subasta local un día, miró a su alrededor, obviamente no muy bien, encontró una caja con cosas que le gustaban y ganó esa subasta. Trae la caja a casa y empieza a revisarla y hay una tabla ouija dentro. Volví a casa para el Día de Acción de Gracias el año pasado y decidí que quería jugar. Porque de alguna manera cuando tenía 13 años encontré una en mi habitación, la probé sola y no pasó nada. Así que esta vez quería probarla con ella y ver si pasaba algo. Así que insisto en que encendemos velas de té a nuestro alrededor en un círculo. Luego metemos al perro en la cocina y lo cerramos con la puerta para bebés. Al perro no le gustaba la tabla ouija antes de que siquiera empezáramos. Así que estamos listas, el perro está cuidado y apagamos las luces. Empezamos a hacer preguntas y nos enteramos que estamos hablando con un niño, creo que dijo que tenía 7 años y que se llamaba Tom. Bueno, yo acababa de leer que no se debe dejar que los espíritus pasen consecutivamente por los números o las letras y él empezó a ir por los números de forma desordenada, así que me asusté y dijimos adiós. Después de decir adiós, seguí diciéndole a mi madre algo va mal, esto no se siente bien, yo no me siento bien, etc. Estaba completamente en pánico y sollozando sin razón alguna. Simplemente me invadió el miedo y el pánico más intensos que había tenido nunca. Luego, tan rápido como llegó, se fue. Después de que el pánico se calmó, insistí en que lo hiciéramos de nuevo, ella intentó decirme que no, pero cedió de todos modos. Así que esta vez, preguntamos si Tom está con nosotros. La tabla dice no. Pregunto quién es y no se mueve de la palabra no. Intento varias formas de la pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres un buen espíritu? Etc. Pero no se movía de la palabra no. También debo mencionar que nunca debes dejar que los espíritus muevan la pieza en forma de 8 o infinito. Bueno, empieza a ir en forma de 8. Estoy sentada allí atontada, aparentemente mirando la tabla, pero no podía ver nada. Mi madre me está gritando diciendo que tenemos que decir adiós y yo no le hago caso, simplemente dejo que el espíritu haga lo suyo. Ella me gritó de nuevo y empujó la pieza a adiós. Así que respondí con un adiós muy silencioso, muy suave y despreocupado. Mi madre me preguntó por qué no hacía nada y le dije que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Ella me dijo que estaba mirando la tabla y que no había forma de que no lo hubiera visto, pero yo no lo hice. También vale la pena mencionar que los espíritus no le respondían a ella. Ni siquiera Tom. Ella preguntó si alguien estaba con nosotros y no obtuvimos respuesta. Yo pregunté y se disparó así. Así que sí, yo, la tonta, decidí jugar con una tabla ouija de nuevo después de la primera vez que resultó en un pánico disociativo completo. Debería haber tomado el pánico como una advertencia. Después de todo eso, los espíritus de mi madre empeoraron. Había una huella sangrienta en el baño de abajo y no coincidía con el tamaño del pie de nadie. Ah, y también salía de entre la lavadora y la secadora.
Mi familia se mudó a una casa algo antigua en un terreno grande cuando yo tenía 7 años. Teníamos al perro más maravilloso en ese momento, una raza conocida por proteger a su familia. Mi papá viajaba mucho, así que mi mamá a menudo estaba en casa solo con nosotros 3 niños y el perro. Un día volvimos a casa de donde sea, y Plutón estaba en lo alto de las escaleras gruñendo. Se negaba a bajar. Mi mamá naturalmente temía que alguien hubiera entrado, así que me hizo a mí, a mi hermano mayor y a mi hermana menor ir a sentarnos en el coche con mi hermano de 10 años en el asiento del conductor, diciéndonos que si no volvía en 10 minutos nos fuéramos y buscáramos un lugar para llamar a la policía. Esto fue antes de los teléfonos móviles. Se aventuró de nuevo a la casa con un cuchillo. Volvió a salir unos minutos después, y no había encontrado nada. Así que seguimos con nuestras vidas. Muchos años después, una vez que alcancé la edad adulta, mis padres nos revelaron que alguien se había ahorcado en la parte sin terminar del sótano, donde estaba la lavandería. La habitación de mi pobre hermano estaba en ese sótano. Cuando vivimos en esa casa fue cuando él comenzó a tener problemas. Ahora está fallecido después de muchos años de adicción a las drogas. Estoy bastante convencido de que esa casa estaba embrujada. Tenía entre 9 y 11 años. Mi familia vivía en un dúplex de 3 dormitorios. Yo tenía mi propia habitación frente a la de mi madre, al final de un pasillo corto. La habitación de mi hermano mayor estaba en el lado opuesto de la casa. Durante los 3 o 4 años que vivimos allí, no podía dormir de cara a la pared. Cada vez que me quedaba dormido o intentaba hacerlo de cara a la pared, sentía que alguien me golpeaba en la nuca con la mano. Al principio pensé que era mi hermano mayor siendo un imbécil hasta que sucedió mientras mi puerta, muy ruidosa y chirriante, estaba cerrada. También sucedió durante los 6 meses que estuvo en el reformatorio. Mi madre no se mueve rápido ni silenciosamente e incluso sucedió mientras tenía un amigo durmiendo en casa, pero solo a mí y solo cuando intentaba dormir de cara a la pared. Así que una noche dejé la puerta abierta cuando me fui a la cama. Estaba profundamente dormido boca arriba cuando de repente me desperté en mitad de la noche y tuve la sensación de que alguien estaba de pie sobre mí. Miré hacia arriba y vi una luz azul larga, suave, suspendida a 15 y 30 centímetros del suelo en el centro del pasillo recto entre la habitación de mi madre y la mía. Estaba boca abajo, así que después de un minuto de mirar fijamente esta suave luz azul, me di la vuelta. Después de unos segundos, noté que había un hombre delgado de mediana edad flotando allí cubierto por la luz azul. Estaba haciendo contacto visual conmigo y su rostro no tenía expresión. Simplemente me estaba mirando. Nunca lo había visto antes, pero por alguna razón no me asustó. Unos 10 minutos ininterrumpidos de mirarnos fijamente. De alguna manera, mientras lo miraba, me volví a dormir. Nunca volví a ver a ese hombre. Sin embargo, hasta el día en que me mudé, no podía dormir de cara a la pared o me despertaba con un golpe rápido en la nuca en mitad de la noche. Nadie me creyó, por supuesto. Tenía 5 años en ese momento. Acababa de mudarme. Vivía en la parte de atrás de un complejo de apartamentos y en el tercer piso. Solo mi madre y yo. Ella me dijo recientemente que todas las noches escuchaba ruidos de golpes y golpes alrededor del apartamento. Lo que lo demostró todo, estaba en mi habitación con un techo abovedado y tenía animales de peluche en estantes mucho más altos de lo que podía alcanzar. Estaba jugando allí con algunos juguetes mientras mi madre preparaba la cena y la puerta estaba abierta de par en par. De repente, la puerta se cerró de golpe con fuerza. Por supuesto, mi madre corrió a mi habitación para ver cómo estaba. Aparentemente estaba acostada en mi cama y todos los animales de peluche estaban en una pila en el centro de mi habitación. Nos tomamos unas vacaciones de una semana después de eso. Otra prueba, mi madre fue a buscar agua o algo así en medio de la noche y me vio sonámbula por la casa y dijo que parecía que estaba persiguiendo algo por la casa. Ella llamó mi nombre y aparentemente respondí con una voz masculina profunda. Luego salió corriendo de la casa y no regresó hasta la mañana. Todavía se me ponen los pelos de punta al pensar en esto. Hubo muchos más que solo esto. Mi hijo de 4 años tiene un amigo imaginario con el que habla cuando está en el baño. Tienen conversaciones completas. Le cuenta a su amigo sobre su día, o que va a comer para cenar o lo que pasó en un episodio de La Patrulla Canina, y luego incluso habla como si estuviera escuchando una conversación, pero no le gusta que me acerque al baño porque este amigo es un poco tímido. Describe al amigo como un hombre alto y delgado con una cara amable,
lo cual es raro porque nunca lo he oído usar esa frase. Así que un día está en el baño mientras intentamos salir y entrar en el coche y le estoy gritando a mi hijo para que se dé prisa y si necesita ayuda. No, me dice. El hombre solo me está contando una historia triste. No te acerques a nosotros porque está triste y tímido y si te acercas al baño se irá. Estoy un poco apurado y no estoy de humor para esto, así que camino por el pasillo y alrededor del baño y mi hijo grita, no, vuelve, y juro que en ese momento sentí una ráfaga de viento pasar por mi lado, lo cual es imposible en mi pasillo. Mi hijo está enfadado y dice, se ha ido ahora, buen trabajo, papá. Y al segundo siguiente se puede oír cómo se cierra de golpe la puerta de entrada. Lo único es que mi puerta de entrada no estaba abierta. Siempre la mantengo cerrada y con llave, incluso cuando estamos en casa. No creo en fantasmas, pero esa mierda me dejó en shock durante unos días. Esto no es un post anónimo y conozco a un montón de amigos que conocen mi nombre de usuario de Reddit, así que si eres un amigo de la vida real y acabas de leer mi historia, por favor no se lo digas a mi mujer, la asusta. He contado esta historia antes, pero vale la pena contarla de nuevo. No es mi historia, sino la de mi madre. Sin embargo, también es mi historia, porque si no hubiera sucedido, yo no estaría aquí. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, todavía estaba casada con mi padre biológico. Se divorciarían quizás un par de años después de que yo naciera, pero en el momento de esta historia, todavía estaban felizmente casados. Él era un actor de un grupo de teatro local en Pensacola, Florida. Ella a menudo lo acompañaba a los ensayos generales, principalmente porque se volvía loca y quería salir de casa. No podía conducir mientras estaba embarazada, por orden del médico, así que dependía de él para llevarla a todas partes. La mayoría de las veces se sentaba en su camerino, leyendo un libro, pero eso se volvía aburrido muy rápidamente. Entonces se encargó de ayudar con los ensayos generales. Llevaba una libreta y un bolígrafo y tomaba notas mientras los actores y la orquesta hacían sus ensayos. Se sentaba en un lado del teatro y tomaba notas, como si las posiciones de ciertos actores en el escenario bloquearan su vista y eventualmente la vista de otro miembro de la audiencia, de otro actor desde ese lado del teatro. O si alguna parte del escenario, un árbol, una casa o una pared, bloqueaba la vista de ambos actores desde otro lado. Tal vez la orquesta tocaba demasiado fuerte o demasiado suave para que se escucharan tanto los actores cantando como la orquesta proporcionando la música, si era un musical. Mi padre biológico me diría años después que la razón por la que tenía una barba larga en una foto que tenía de él cuando yo era un bebé era porque se la había dejado crecer para un papel en su producción de El violinista. Se movía de una zona de la casa a otra durante el ensayo. Esa noche en particular, después de que terminó el ensayo y la cortina cayó sobre el escenario, mi madre se levantó de su asiento, que estaba en el balcón superior. Empezó a bajar, pero al estar embarazada de varios meses de mí, no podía ver sus pies y por lo tanto no podía ver el suelo que tenía debajo. Estaba bajando las escaleras y dio un paso en falso, empezando a caer hacia adelante. Fue entonces cuando sucedió. Al caer hacia adelante, sintió que alguien la agarraba del brazo con mucha fuerza y la tiraba hacia atrás. También escuchó una voz susurrar, agárrate. Te tengo. Tiró de su brazo, guiándola por las escaleras. Se agarró al pasamanos y pudo llegar al rellano sin problemas. Cuando salió al vestíbulo, nadie más salió. Cuando mi padre biológico subió, ella le preguntó si había visto a alguien más en los asientos, y él dijo que no. El edificio donde se encontraba la compañía de teatro había servido una vez como hospital. Podría haber sido el fantasma de una enfermera o un médico neonatal que la estaba ayudando a bajar. Hace unos 10 años vivía en una casa de 100 años. El perro y yo éramos los únicos en casa. Bajé al sótano a hacer la colada y el perro, un cruce de labrador y pastor alemán, me siguió. Estaba olfateando por la parte antigua del sótano mientras yo me agachaba para sacar la ropa de la secadora. De repente, salió corriendo a toda velocidad de allí y subió las escaleras. Nunca escuché ningún ruido, pero definitivamente la seguí rápidamente arriba. En los años siguientes, nunca pudimos convencerla de que bajara al sótano con nosotros. Siempre fue el tipo de perro que tenía que estar a tu lado constantemente, pero se negaba a volver a bajar al sótano. Creo que los animales perciben las cosas mejor que nosotros los humanos. Otra vez, tal vez un par de meses después de ese incidente, mi hijo adolescente y yo, junto con el perro, estábamos viendo la televisión en la sala de estar.
Oímos lo que parecían pasos de botas de adulto subiendo las escaleras de madera del sótano. Estaba esperando a que se abriera la puerta del sótano. Incluso con la televisión encendida, ambos lo escuchamos al mismo tiempo. El perro incluso levantó la cabeza y escuchó. No pasó nada, pero nos asustó un poco. Creo que fue una presencia residual. Da miedo, sin embargo. Yo tenía unos 11 años y estaba convencido de que la casa estaba embrujada porque oía pasos todo el tiempo, pero ninguna puerta se abría. Un día estaba debajo de mi manta y volví a oír los pasos. Miro y veo a este niño pequeño con ojos negros, pelo corto y de la misma altura que la cama, mirándome fijamente. Unos 60 centímetros. No podía dormir en la oscuridad y desarrollé nictofobia por eso. El niño tenía esclerótica negra, piel pálida y pelo negro. Su piel era tan pálida que pensé que me estaba mirando a través de la pared. Esto me pasa a menudo si está relacionado con el sueño. Me despierto con frecuencia pensando que hay alguien en mi habitación o en mi puerta y los veo físicamente, en una figura espeluznante similar. A veces me siento y los miro fijamente, congelado porque no sé si es real o no y parpadeo un par de veces solo para verlos desaparecer. Otras veces reacciono con lucha o huida. Por ejemplo, si no están cerca de mi puerta, correré y normalmente estaré completamente consciente cuando llegue a la sala de estar pues es un condominio pequeño. Otras veces salto sobre ellos y me están bloqueando. Una vez sucedió mientras dormía junto a mi ex. Dos de ellos estaban al pie de la cama y me preocupaba por nuestra seguridad y sabiendo que no podía dejarla allí y correr hacia la puerta, instintivamente salté sobre ellos como de costumbre. Solo que los problemas fueron que, todo mi cuerpo estaba casi cubierto por mantas, así que vinieron conmigo, siendo arrancados de la cama por completo y despertando a mi novia y nuestro dormitorio era bastante pequeño y el pie de la cama hasta la pared no era una gran distancia. Me golpeé la cabeza contra la pared y caí al suelo enredado en las mantas con una novia confusa y aturdida pensando, ¿qué diablos estás haciendo? Se acostumbró a eso cuando me escapé por una ventana mientras dormía. También la semana pasada, no sé qué ha cambiado, pero me pasó algo similar, solo que en lugar de ser una figura en mi habitación, pensé que había un gatito callejero en la cama conmigo y no tengo ninguna mascota en este momento. Tenía miedo de haberlo herido o de haberlo asustado y solo quería encontrarlo y asegurarle que estaba a salvo. Nunca antes lo había tenido presente como algo diferente hasta entonces. Cuando era niño, un amigo de la familia murió. Una semana después, me quedé a cenar en casa de mi abuela. Ella me pidió que fuera a buscar una silla de la sala de estar. Fui a buscar la silla y cuando me di la vuelta, el amigo de la familia estaba allí. Me contó cómo murió y que debía tener cuidado con mi salud. Luego me dijo que le dijera a mi abuela que la saludaba y que todo estaba bien. En ese momento no pensé nada, pero ahora que lo recuerdo, me da escalofríos. Le pregunté a mi abuela hace un mes o dos y ella dice que recuerda cuando sucedió. Era alrededor del invierno del último año de mi escuela secundaria. En ese momento vivía en un albergue. Entonces hay un festival en la India que se considera enorme y todos vuelven a casa en esa época del año. Casi todos de mi edificio ya se habían ido y yo también debía irme en un par de días. Primero lo primero, necesito describir el escenario para narrar el incidente. Entonces nuestro albergue tenía un balcón común. Luego había otro albergue justo al lado del mío y estaba tan cerca como 2 edificios pueden estar. Quiero decir que podrías fácilmente estrechar la mano de una persona que está en el balcón del otro albergue. Así que un día tarde en la noche estaba hablando con uno de mis amigos parado contra la barandilla del balcón y mirando hacia afuera. Entonces sabes esa sensación en la que puedes decir que te están mirando. Nunca pensé que experimentaría eso, pero en un momento sentí que alguien me estaba mirando. Entonces volví la cabeza hacia la izquierda inconscientemente, todavía hablando con mi amigo. Y ahí veo a un niño pequeño de 6 a 7 años como máximo, sentado en la barandilla del balcón un piso arriba del mío en el siguiente albergue. Y me estaba mirando con una especie de sonrisa en la cara. Lo sé, todo esto puede parecer bastante normal. Pero aquí está el truco. El niño estaba sentado en la barandilla mirando hacia afuera, es decir, sus piernas colgaban fuera del edificio B, estaba en el 4º piso del edificio y la barandilla era solo una fina barra de metal, nada en la que alguien pueda sentarse fácilmente sin resbalar. Entonces ese niño estaba sentado allí, haciendo un movimiento de vaivén y simplemente mirándome constantemente con esa sonrisa extraña.
Y créeme cuando digo que nunca antes había visto esa sonrisa y esa mirada en la cara de nadie. Y lo que pasaba era que era como si las cosas tuvieran el cuerpo de un niño y la cara de un viejo. Todo el pelo blanco, la cara arrugada. Para colmo, había un letrero de neón en ese edificio que brillaba directamente en su cara. Y eso estaba dando un efecto más espeluznante. Es difícil de describir, pero en ese momento había perdido todo mi sentido y simplemente corrí a mi habitación. No pude dormir toda la noche. Al día siguiente fui al otro edificio para preguntar si alguien estaba allí ayer. Y simplemente dijeron que todos ya se habían ido a casa y que no había nadie en el edificio la noche anterior. Estaba en la casa de un amigo donde no estoy seguro exactamente de lo que estaba pasando. No estoy seguro si solo estaba teniendo varias alucinaciones visuales o auditivas o qué, pero constantemente había ruidos inexplicables dentro y alrededor de la casa y seguía viendo movimiento por el rabillo del ojo. Estaba completamente convencido de que no era nada solo porque tienen muchas mascotas que deambulan, incluido un gato que evita a los invitados nuevos o inusuales. Eso fue hasta que una vez iba de regreso a su sala de juegos y pensé que vi a su pastor alemán subir las escaleras al piso superior. Solo vi una figura negra a 4 patas que era grande y parecía tener una cola, así que pensé que debía ser el gran chico peludo, excepto que cuando llegué allí para intentar acariciar al perro, no estaba allí. Ni en la habitación ni siquiera en las escaleras. Era un perro muy viejo con una pierna mala y esas escaleras subían un rato, así que no habría habido forma de que pudiera haber subido todas las escaleras antes de que yo llegara allí. Para hacer las cosas más extrañas, su pastor alemán normalmente dormía afuera y eran alrededor de las 11 de la noche en ese momento, mucho después de que normalmente saliera afuera por la noche. Siempre pensé que las cosas paranormales eran inventadas hasta que visité esa casa, constantemente pasaba algo extraño allí, así que se mudaron a una casa nueva en la zona un año después. Después de graduarme de la escuela secundaria, el verano antes de la universidad, me peleé a lo grande con mis padres por firmar los papeles de los préstamos estudiantiles, se negaron a firmar nada, esa es otra historia, y me fui de casa. Afortunadamente, los padres de mi novio me dejaron quedarme con ellos. Muchas casas allí son extremadamente antiguas. La casa de mi novio había sido construida en el 1700. Era parte de una granja que tenía muchos edificios exteriores y tenía 6 lápidas en la parte de atrás. El tipo que poseía la casa antes que ellos era un avaro que fue robado y asesinado en la casa. Lo dejaron por muerto en el suelo de la cocina y no lo encontraron durante días. Si bajabas al sótano, podías ver donde su sangre se había empapado en las tablas del piso de arriba. Todos en la casa habían visto algo fantasmal en algún momento. La madre veía a un hombre con un traje de apicultor subir las escaleras por la noche, sentarse al pie de su cama y mirarla fijamente. Mi novio una vez vio la figura de una mujer hurgando en el heno del desván del granero. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, dejó de cavar y se dio la vuelta. No tenía cabeza. Para ser honesto, pensé que solo me estaban tomando el pelo con las historias. No era un gran creyente. Pero las historias eran extrañamente específicas y obviamente siempre se han quedado conmigo. La casa tenía 2 partes. La parte original, construida en el 1700, y una adición que habían construido en la década de 1980. Me quedé en la adición. Tenía una sala de estar, 2 dormitorios y una zona de bonificación muy pequeña que albergaba una elíptica. Viví allí unos 10 meses en total. Me hice en casa. A menudo hacía ejercicio en la elíptica. Un día, la madre llegó a casa con un dibujo al carbón muy antiguo que obtuvo de la casa de su madre. Estaba en un marco con vidrio encima. Era un dibujo de una niña de aspecto muy espeluznante. Lo odiaba. Lo colgó en la sala de la elíptica y podía sentir los ojos de la niña espeluznante quemándome la nuca cada vez que usaba la máquina. Todavía me da escalofríos. Una noche de invierno, la hermana de mi novio y yo decidimos ser tontas y tener una pijamada como las niñas pequeñas en la sala de estar. Cuando me desperté por la mañana, encontré una flor en mi almohada junto a mi cabeza. Estaba arrancada directamente del suelo. Todavía tenía tierra en las raíces. Pero era pleno invierno y había nieve afuera. La madre estaba realmente metida en las plantas, así que buscamos la flor en uno de sus libros. Era un no me olvides. Nadie pudo averiguar de dónde venía. Más tarde ese día, fui a hacer ejercicio en la elíptica. Cuando encendí la luz y miré hacia arriba, lo vi, la foto de la niña.
Todavía estaba en el marco detrás del vidrio, pero había 4 marcas de garras que cruzaban su rostro, rasgando el papel. Estaba arruinado. Mi tía y mi tío solían vivir en una casa donde las últimas 4 víctimas de un asesino en serie fueron asesinadas en la década de 1950. Por casualidad, el asesino también fue ejecutado por el Estado en mi cumpleaños, muchos años antes de que yo naciera. Todavía se podían ver manchas de sangre desde el sótano mirando hacia arriba a las tablas del piso. Mis primos solían decir que durante la noche escuchaban ruidos de gente que venía de la cocina de abajo o veces en que las cosas de la casa se habían movido. Todos mis recuerdos aterradores de esa casa fueron de estar afuera al atardecer. Había un gran pino en el que me escondía y observaba a mi familia. Durante esos momentos a menudo escuchaba ruidos y tenía la sospecha de que alguien más estaba conmigo haciendo lo mismo. Mis primos y yo jugábamos a las escondidas y a menudo teníamos momentos de encontrar a alguien basados en ver una figura o un movimiento y un ruido, solo para que no hubiera nadie allí segundos después. Esto incluso sucedía después de que habíamos terminado el juego y nos habíamos reunido, por lo que no era un caso de que uno de nosotros fuera astuto y estuviera jugando. Nunca me contaron nada sobre la historia de la casa hasta que fui mayor y leí por mi cuenta años después. Yo tenía entre 7 y 9 años en ese momento, perdón por la falta de memoria, no recuerdo mucho, y mi prima vino a visitarme. Era una persona perfectamente normal, pero decía que podía ver fantasmas con sus propios ojos. Como tenía 8 años, pensé que intentaba asustarme. Luego me dijo que no estaba mintiendo y mi perro estaba justo a mi lado en ese momento, era una Golden Retriever, así que era bastante pesada y se necesitaría mucha fuerza para moverla, y ella dice, cúbrete los ojos y no mires al perro, veo un fantasma encima de él y yo estaba un poco asustada, pero no le creí. Hasta que vi con mis propios ojos como mi perro era arrastrada agresivamente por el pasillo y puesta en el aire, volteada de espaldas, y estaba siendo rasguñada repetidamente. Mientras veía esto, corrí hacia mi mamá gritando y mi prima agarró a mi perro y terminó con arañazos por todo el estómago. Desde entonces le tenía miedo a mi prima, y cada vez que decía que no mirara, le creía. Hace unos años compré una casa en quiebra para mí. Después de comprarla, decidí pintar todas las paredes y renovar algunos interiores por nuestra cuenta. Así que mi papá y mi hermano fueron a comprar algunas cosas, yo estaba raspando el pegamento viejo de los carteles y algunos carteles quedaron en la habitación de la niña del primer piso. En realidad, la persona que vivía antes dejó algo de ropa y algunos juguetes en esa habitación. Yo personalmente limpié todo de allí. Decidimos comprar pintura y dejarla allí, y dejar todo el trabajo para el día siguiente. Volviendo a la historia, sí, estaba haciendo algunos trabajos menores y solo en esa casa. De repente, el sonido de un bebé llorando comenzó a oírse desde nuestra casa. Miré a mi alrededor y sentí que venía del sótano. Y yo estaba solo y solo teníamos una luz central funcionando en el sótano, recuerdo. Aunque bajé hasta el último escalón y comprobé que no había nadie allí, seguía oyendo el sonido de un bebé llorando. Salí de la casa y me senté en la acera. Después de 10 y 15 minutos, mi papá y mi hermano llegaron y les conté todo. Dijo que teníamos que investigar. Todos juntos entramos en la casa, pero el sonido ya no se oía. Dije que venía del sótano. Todos fuimos al sótano, pero esta vez había un silencio absoluto. Nos quedamos casi una hora, pero no se oyó ningún sonido. Y nos dirigimos a nuestra antigua casa, donde vivíamos. Al día siguiente nos levantamos temprano, teníamos que empezar a pintar y decidimos hacer 2 habitaciones por la tarde. Empezamos nuestro trabajo y alrededor del mediodía ese sonido volvió a empezar, era literalmente el sonido de un bebé llorando. Y por suerte todos estábamos allí. Mi papá dijo que teníamos que comprobar de dónde venía. Todos bajamos al sótano y comprobamos que venía de la puerta del trastero. Yo estaba muy asustado, pero mi papá no tanto. Caminamos hacia el trastero y miramos hacia adentro, estaba oscuro. El sonido se detuvo. Pero aún así estábamos mirando hacia adentro para ver de dónde venía. Faltaban pequeños paneles en la pared en la parte inferior del trastero. Miramos hacia adentro, era como un pequeño túnel y giraba después de 5 pies. Mi padre le pidió a mi hermano que entrara y comprobara si había algo allí, pero tenía miedo, así que me lo pidió a mí. Me arrastré hacia adentro y decidí ir hacia atrás después de la curva, giré y me arrastré unos 2 pies hacia adentro y de repente el sonido volvió a empezar. Literalmente, me cagué encima y salí arrastrándome lo más rápido que pude, como si fuera a morir.
Salí y estaba temblando, pero mi papá estaba allí, así que me ayudó. Después de unos minutos, el sonido se detuvo, mi padre dijo que alguien tenía que ir a comprobar qué había allí. Él no podía entrar. Me pidió que volviera a entrar. Volví a entrar y ahora llevaba una linterna conmigo, ya que estaba en la curva, y comprobé con la linterna que había una muñeca de bebé, con pilas, allí. Probablemente más tarde asumimos que se cayó cuando la hija del dueño anterior la tiró al aire por el ventilador o el conducto de la pared y se deslizó hacia atrás hasta allí. Digo que esta no es una historia de fantasmas, pero es tan espeluznante como una historia de fantasmas.